buenos días, mis amados hermanos. Un placer más poder volver a saludarles, decirles muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y bueno, me gozo aquí en la palabra del Señor porque realmente es maravillosa, ¿cierto? Y este libro devocional del pastor Kenneth Hagin tiene unos días muy simpáticos. Yo creo que hoy es uno de esos. Sin embargo, a pesar de ser simpático, no deja de enseñarnos profundamente lo que la palabra de Dios y cómo lo que es la palabra de Dios y cómo ella se adapta a la vida, inclusive diaria, tuya y mía, para darnos ejemplos básicos, sencillos, de cómo nuestro Señor y Dios nos cuida, nos guarda y está allí para nosotros a través de cada una de las circunstancias por las cuales debemos afrontar. Amén. Miren lo que dice Mayo 27. Mayo 27 trae por título Viaje seguro, ¿sí? Y hace alusión a un verso de la Biblia que quizás conocemos harto, porque es Marcos 4:35, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí enseñando a la multitud, ¿cierto? Y le dice a sus discípulos así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos, al que le acompañaban, ¿cierto? Les dijo: pasemos al otro lado. Y quizás para nosotros es familiar esta historia porque la hemos estudiado en algunas oportunidades, ¿cierto? ¿Qué pasó ese día? O más bien, ¿qué pasó esa noche? Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él hablaba o se refería en esta historia precisamente de montarse en la barca y pasar al otro lado, ¿cierto? Es decir, ir en la barca y pasar allí el mar, ¿cierto? Para ir a la otra orilla. Entonces conocemos esta historia porque sabemos que el Señor Jesucristo estaba allí montado, ¿sí? Con sus discípulos de camino a la otra orilla. Él, me imagino, muy agotado de estar enseñando a la multitud o a las multitudes todo el día, se acostó muy cansado. Y qué sorpresa se llevan los discípulos cuando se levanta una gran tormenta, ¿sí? Y el mar estaba embravecido y había olas gigantes y había viento y no sé, me imagino lluvia y una situación un poco contraria o adversa, ¿cierto? Pero ¿cómo va a ser posible esto? Si vamos aquí con el maestro de maestros y él no hace más que dormir, pensaría alguno de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿O qué desenlace tuvo esta historia, esta situación? El Señor Jesucristo se levantó, reprendió el mar, reprendió el viento y todo esto que estaba aconteciendo cesó, ¿cierto? Cesó. Porque aún la naturaleza le obedece. Aún la naturaleza hace caso ante su creador. Amén. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos el propósito de ir al otro lado? O vamos afrontando por una situación que no sabemos debido a la tormenta que se está desenvolviendo, ¿cierto? Si realmente vamos a poder llegar al otro lado. Dios hoy quiere decirte: viaja tranquilo. Recuerda con quién estás. Recuerda quién te ha dicho que es tu Dios. Amén. Recuerda quién te rescató, quién te llamó, quién te hizo libre, quién te dio vida y vida en abundancia. Amén. Recuerda quién nos ha dado la victoria. Ya hemos venido hablando de esto también en el estudio del devocional, ¿cierto? Del estudio de la palabra. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria en cada una de las situaciones en las cuales nos hemos encontrado. Aún en nuestra vida diaria y en cosas sencillas quizás, que nos atemorizan, que nos quitan el sueño, ¿cierto? Él nos dice hoy: viaje seguro,
esté tranquilo. Tenga fe porque yo ya vencí y lo hice para ti. Amén. Mire lo que dice la confesión del pastor Kenneth Hagin. Dice, durante cualquier viaje o durante cualquier circunstancia, usted puede decir, pasemos al otro lado. Y voy a tener lo que digo. Usted y yo podemos tener la certeza de que vamos a llegar al otro lado obteniendo lo que decimos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es verdad y yo la creo. Amén.